Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estés viendo, ¿verdad? Seas bienvenido una vez más a nuestro podcast y nuestro canal de discipulación para músicos Crescendo, ¿verdad? Y esta noche es muy especial para mí, para el Pastor Gustavo, para Renato, ¿verdad? Porque tenemos con nosotros a otro gran amigo, a otro compañero y a un hombre que sus canciones han trascendido a muchos lugares, a muchas partes. Se cantan en en muchas lenguas, se cantan. Qué padre es eso, ¿no? Escribir cantos que la canten en otras lenguas. Y es para mí un honor y un privilegio poder entrevistar junto con mis compañeros al pastor Sergio Villanueva. Eh, Gracias, David, por la invitación a este programa. Un gusto poder estar en este espacio. Un gusto también conocer a Gustavo y a Renato, que aunque había leído sus nombres también en varias producciones musicales de una época de la alabanza y la adoración en español, no había tenido el gusto de conocerles. Entonces, gracias de verdad por la invitación. Un gusto estar acá. gracias, Sergio, gracias. Quisiera darle lugar a mis compañeros también para que te saluden formalmente. Pues para mí es muy increíble, muy bonito, muy padre conocer a otros compositores, porque creo que fue y sigue siendo uno de los dones que más disfruto, ¿verdad? No solamente por lo que Dios me ha dado, sino disfruto mucho la composición de otras personas. Me encanta ver esa creatividad, esa poesía, ese arte, esa musicalidad. Y bueno, aquí está Renato, también otro gran compositor, David, que compone nosotros, y conocer a otro hermano que comenzó en más o menos en la época en que Dios nos permitió empezar a componer, pues wow, es maravilloso, y ver cómo Dios en su misericordia ha usado tus canciones y las va a seguir usando. Así que yo desconocía mucho exactamente qué canciones son, pero al rato nos platicas cuáles son las que más se conocen, ¿verdad? Y pues bienvenido al canal, bienvenido a Creciendo. Gracias, Gustavo. Sergio, pues un placer de verdad conocerte y pues saber que vienes también de una época padrísima dentro de lo que es la música cristiana en español. Y bueno, pues para mí es un gusto conocerte. Yo sí conocía cuáles eran tus canciones, por supuesto. Pero bueno, pues tú ya nos platicarás tu experiencia y pues bienvenido. Mil gracias por estar con Gracias, Renato. nosotros. De verdad también. Muchas gracias, Renato. De veras, es un gusto, es un placer estar con ustedes cuatro. Yo me siento bien chiflado. Como cuando te compraban un carrito nuevo, ¿no? Cuando eras niño. Juguete nuevo, con niño con Juguete juguete nuevo. nuevo. Sí, bro, cómo no. Sí, porque sinceramente ahora sí que, como dicen por ahí, soy tu fan, soy fan de todos ustedes. Gracias, Soy bro. su Y fan es CCC. mutuo. Es admiración mutua, bro. Gracias, no, pero no, pero para nada. Sergio, hay tanto que platicar, pero así como una embarrada así de pan, así nada más, ¿verdad? Ujú, Me gustaría que nos platicaras un poquito. El punto de esta entrevista, ¿verdad? Que el motivo por el cual queremos platicar contigo es por tu experiencia como director de alabanza a lo largo de ujú, los años como pastor de música, ¿verdad? Y por ahí tenemos unas preguntitas que queremos hacerte, pero antes de eso, así como una embarradita nada más, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia como compositor de cantos muy conocidos que fueron transmitidos a través de la compañía de Marcos Canción Producciones y no sé si ujú. otras Sí, compañías sí. también tienen. Por favor, platícanos. Sí, gracias, brother. Mira, como la experiencia en composición como tal empezó en mi adolescencia. Yo soy del norte de México, nací en Monterrey, pero me crié en Torreón, en la comarca lagunera, ahí en México. Mi mamá, una mujer de Dios desde pequeño, nos llevaba a la iglesia. Yo crecí mi niñez en la iglesia bautista, entonces aprendí muchos himnos.
No era todavía músico en ese tiempo, pero siempre me gustó la música. Me llamaba mucho la atención los himnos, la poesía de los himnos. Me bauticé a los 11 años en la iglesia bautista. Eh, Mi padre no estaba caminando con el Señor en ese tiempo. A los años después, mi padre tiene una conversión muy radical con Cristo y que desemboca en que él con el tiempo se vuelva un pastor, primero en una congregación bautista y luego sale a comenzar a plantar una obra nueva. Esta obra nueva termina volviéndose una iglesia pentecostal. Entonces yo siempre digo que mi niñez la pasé en la iglesia bautista y mi adolescencia en la iglesia pentecostal. Y yo digo que soy bilingüe, sé cantar himnos y sé cantar coritos. Y cuando estaba en mi adolescencia, pues era la época el fines de los ochentas y, y ya más adelante, principios de los noventas, cuando estaba todo este despertar en Latinoamérica con la alabanza y la adoración que comenzó con Marcos Witt, Chuy Olivares, Jorge Lozano, Miguel Casina, todo ese grupo que a mediados de los 80 empiezan a hacer una labor de traer una nueva concientización en la iglesia latinoamericana acerca del valor de la alabanza y la adoración. Hasta aquellos tiempos, yo me recuerdo de niño y de adolescente que lo que entendíamos de alabanza y adoración era alguien que se paraba al frente y decía, bueno, hermanos, vamos a cantar unos coritos. Y se cantaban unos coritos. O en la iglesia bautista, a alguien que nos decía, abran sus himnarios en el libro 154 y cantábamos el 154, ¿no? Ah, en mi adolescencia, al yo crecer en Torreón, estaba muy cerquita de Durango y una de las iglesias muy cercanas a la iglesia donde yo crecí con mis padres era una iglesia hermana de Betel, Durango, donde se crió Marcos Witt. Entonces yo conocí a Marcos antes que sacara sin siquiera su primer disco, cuando todavía era pastor de jóvenes de su iglesia en Durango. Y él desde siempre pues ya llevaba su piano y ministraba a los jóvenes. Am, en, Al ser yo de Torreón también conocía en la iglesia donde Juan Salinas vino a conocer al Señor. Y como Juan Salinas y Marcos Witt fueron al conservatorio juntos, se hicieron muy amigos. Y ahí se lo empieza a llevar Marcos pues a producir, a hacer cosas. Pero a Juan Salinas yo lo conozco todavía antes de entrar con la productora de canción. Y a Juan Salinas, ya Juan Salinas era un compositor conocido en la región, porque lo interesante de Juan, y ustedes conocen a Juan, es que Juan siempre ha escrito muy bien, pero él nunca ha cantado sus canciones. Siempre necesitaba que otros la cantaran. Y él siempre lo ha reconocido, ¿verdad? Que él siempre lo ha dicho, que no tiene la mejor voz para cantar. Y siempre usaba a otros para cantar. Pero yo me acuerdo que en aquellos tiempos todavía no se grababan ninguna canción y las canciones de Juan ya daban vuelta por la ciudad. O sea, las iglesias, porque en aquellos tiempos tú aprendías canciones no escuchándolas en un cassette o en un CD. Bueno, antes de los CDs. No es que las escuchabas en un cassette. Muchas veces es que tú ibas a otra iglesia, a una campaña o a un movimiento de los jóvenes y cantaban una canción y tú decías, oye, ¿de dónde sacaron esa canción? Enséñanosla. Y se la aprendían y te la llevabas a tu iglesia. Y en mi iglesia cantábamos canciones de Juan Salinas, sí, porque así se pasaban en la ciudad, se corrían. Entonces yo, como a mí siempre me gustó mucho el escribir letras, yo empezaba en mi mente a tratar de escribir letras. Ah, y yo me acuerdo que yo vine con Juan y Juan le decía, mira, Juan, escribí esto. Y se lo enseñaba. Y yo siempre le agradezco mucho que Juan siempre ha sido muy franco. Y Juan no me dio simplemente la palmadita en la espalda y dijo, qué bien, sino me decía literalmente, no, es que esto no suena bien. Eh, ¿Por qué no le subes aquí la melodía, le bajas acá? Suena muy monótono. Y pues yo de, qué sé yo, 14 15 años, me ponía triste, como decimos en México, medio me agüitaba, pero eso me ayudaba porque me hacía tratar de mejorar y tratar de mejorar. Y así fue, simplemente haciendo pininos en la iglesia de mis padres. Ah, Quiero contar esta historia porque tiene un lugar muy especial y que tiene que ver con la composición. Cuando yo creo que tenía yo como 17 años, yo todavía no tocaba ningún instrumento. Yo quería aprender. Quise ser baterista primero, pero no la libré.
Y mi hermano menor que yo empezó a tocar la batería y rápido se convirtió en mejor baterista que yo. Tú sabes que al ser hijo de pastor siempre tienes acceso al grupo de alabanza, por ser parte de la familia pastoral, pero no solo acceso, a veces la responsabilidad de estar ahí en los servicios y no solo responsabilidad, sino muchas veces el deseo de querer ayudar a tus papás. Entonces yo me acuerdo que yo quería aprender más de la alabanza y en 1988 fui a una conferencia de alabanza que hizo Marcos Witt, Chuy Olivares y, y Jorge Lozano en Monterrey. Yo fui el único que fui a mi iglesia. Los de la alabanza, había un grupo de brothers que tocaban en la alabanza. Am, Todavía no era música, ¿verdad? Todavía, no, no, sí, eso no fue organizado por Marcos, fue Oh, organizado por unas congregaciones locales de Monterrey y los invitaron a ellos. Am, en esa conferencia se introdujo a Miguel Casina como un joven nuevo que estaban apenas ellos conociendo. Imagínate, en esa conferencia se enseñó por primera vez la canción de Tu fidelidad es grande, ah, y la de Torre Fuerte de Miguel Casina. O sea, eran las canciones nuevas de la conferencia. Estamos hablando 87-88. Ah, y cuento esta historia porque, imagínate, yo voy solo a esta conferencia. La idea que yo tengo de dirigir alabanza es, o como les dije hace rato, decía, un hermanito, una hermanita, a veces voluntario de la iglesia, que lo invitaban a venir, los músicos atrás, y el hermanito, la hermanita decía, ¿cuán quieren cantar, hermanos? Vamos a cantar tal corito. O la experiencia de ver a un director de música propio de una iglesia más conservadora de himnos y pararse y tener un organista a un lado o un pianista y dirigirnos a cantar tal himno. Ese era todo mi, como yo enmarcaba dirigir la alabanza. Cuando yo voy allá, y aunque ya conocía a Marcos dirigir con su pianito en las reuniones de los jóvenes, nunca lo había visto en una plataforma con una banda completa. um, y y dirigirnos en lo que en aquel tiempo yo lo procesé de esta manera. Yo me lo imaginé como un viaje, literalmente. Comenzamos juntos cantando y alabando la grandeza de Dios y entre canción y canción íbamos como viajando juntos hasta que llegábamos a un momento donde estábamos delante del trono de Dios, reconociendo no solamente que Él es grande con gozo, pero su santidad en una actitud más solemne. Y todo ese viaje duró, qué sé yo, vamos a decir 20 minutos, ese set, ¿no? Que llevaba varias canciones. Y cada canción llevaba otra, y llevaba otra, y llevaba otra. No había como un espacio. Para mí fue una experiencia que me marcó, porque entre las enseñanzas y estos tiempos de alabanza, en una conferencia grande, yo creo que ya había como 3,000 personas, la gente adorando a Dios, yo de 17 años, eso me marca. Y entonces yo me acuerdo que yo soy tan impactado por la experiencia misma del pueblo de Dios adorando a Dios. eh, Marcos estaba tocando con el grupo alabanza de Chuy Olivares, de Casa de Oración, que ya para entonces Chuy Olivares tenía un grupo alabanza muy, muy buenos en la manera de ejecutar la música, muy las estable. voces, estos, muy estable. Ah, yo fui solo a esa conferencia. Yo estaba muy tocado por Dios en uno de esos momentos de adoración y yo quería compartirlo con alguien y no conocía a nadie. Yo estaba solo. Y fui solo porque mis abuelos vivían en Monterrey. Entonces fui yo con mis abuelos y yo me iba a la conferencia solo. Am, yo quería compartírselo con alguien. Volteo y justo al lado de la mezcladora, donde está todo el equipo de apoyo, estaba Chuy Olivares, eh, solo ahí viendo la alabanza desde atrás. Y yo me acerco con él. Y yo le hablo por atrás y le digo, pastor, pastor. Él se voltea y yo no sé cómo vería mi expresión, porque yo estaba muy tocado, yo me acuerdo que estaba llorando, y me presta toda su atención y le digo, es que yo siento que Dios me está hablando y yo quisiera servir a Dios, pero no sé qué debo hacer para administrar. ¿Cómo yo sé cuál va a ser mi ministerio?
Y yo nunca se me va a olvidar que él me abrió la Biblia, traía una Biblia, me abre Marcos capítulo 3 y que es el llamamiento de Jesús a sus discípulos. Y donde dice que él sube a la montaña y llamó para él los que él quiso. Y dice, mira lo que dice aquí. Y dice, Jesús los llamó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, para que hicieran milagros, sanidades y echaran fuera demonios. Y me dijo, fíjate el orden a lo que Jesús los está llamando. ¿Qué dice aquí? Antes que enviarlos a predicar, antes que enviarlos a hacer milagros, los está llamando para que estén con él. Y él me dice, tú no te preocupes cuál va a ser tu ministerio en el futuro. Tu primer ministerio es estar con él, es conocerlo como un adorador. Después que todavía me acuerdo y me toca mucho mi corazón, ¿no? Porque dice, de ahí fluye todo, de estar con él. Él después te va a decir qué quiere que tú hagas para él, para servirle. Pero lo que primero que eres llamado es a estar con él. Y se me quedó, o sea, me marcó, me marcó. Yo regreso a mi iglesia y yo me acuerdo que llevaba un montón de canciones nuevas, llevaba este nuevo fuego de decir, yo quiero conocer a Jesús y yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero llevar esto a mi iglesia. Así como yo veía a esta gente conectada con Dios, yo quiero ver eso en mi iglesia. Entonces yo voy con mi papá, al fin y al cabo él fue el pastor y decirle, papi, yo quiero estar en la alabanza. Y entonces mi papá habla con los muchachos y les dice, pues pónganlo a cantar. Y te digo, yo todavía no tocaba un instrumento. Yo me acuerdo que agarré un teclado y dije, tengo que aprenderme estas canciones. Y yo me acuerdo que me aprendí sol, do, re y mi menor. Ah, y que tú sabes, pues con esos cuatro acordes ya prácticamente podía cantar 50 canciones de las que traía de la conferencia. Eh, y entonces el domingo en la iglesia, como ya teníamos un grupo como tal, me pusieron un micrófono y yo agarré un pandero para tener algo en las manos. Por eso yo digo que yo fui panderista antes que los panderistas se pusieran de moda. Porque yo nomás agarraba un pandero y para llevar el ritmo y cantaba en un ladito. Ah, lo que nunca supe en aquel tiempo, hasta años después me lo confesaron los de la banda, es que mi micrófono no tenía volumen. Me lo pusieron ahí. O sea, yo nunca cantaba un solo, yo estaba ahí como apoyando. Ah, y me lo pusieron ahí, pues porque el pastor les había dicho, pues Qué deja que mi hijo mal. cante, ¿no? Pero lo que pasó es que toda esa banda que tocaban los domingos, pues entre semana estaban trabajando. Y los cultos de entre semana, pues ¿quiénes iban a estar en el culto? Pues los hijos del pastor. Entonces estaba mi hermano que tocaba la batería y ahí yo me agarré mi tecladito y agarré de esas canciones que me había aprendido. ¿Cuántas canciones puedo tocar con esos cuatro acordes? No, pues un montón. Y ahí empecé, entre semana, dirigiendo con un teclado y cantando, y mi hermano tocando la batería. Y ah, desde el principio el deseo fue pues que la iglesia cantara, ¿no? Entonces, combina esta impresión que yo tengo en esta conferencia de alabanza, combina mi deseo de querer aprender cómo se escribe música y canciones y venir con Juan Salinas y decirle, mira Juan, hice esto y Juan diciéndome, no, así no. Y teniendo siempre una avenida, entre más pasaba el tiempo, un año, 2 años, ya no era solamente que los de la alabanza del domingo me ponían al ladito. Después se dieron cuenta que yo tenía la habilidad de poder conversar con la gente y invitarlos a que cantáramos todos juntos, ¿no? Y me empezaban a poner a dirigir entonces, hasta los domingos. Y como la pregunta era la composición, eh, toda esa mezcla hace que mi deseo desde el principio fuera, yo quiero quiero escribir canciones que la iglesia cante. Como nunca he tenido como la mejor voz, nunca mi deseo fue, quiero hacer canciones, nunca me vi a mí mismo como un intérprete de música o de canciones. Siempre me vi como un director de alabanza. Y para dirigir al pueblo,
pues siempre necesitaba canciones. Y obviamente iba a agarrar las canciones, porque uno como que se va haciendo de las canciones que más te acomodan y que ves que la gente las abraza y canta, o si no, tú empiezas a, cuando te das cuenta de decir, mira, como que nos falta una canción así bien alegre, Ujú. que hable de que Dios es el Dios de gozo, y buscas en el repertorio y no hay, pues ¿qué haces? Pues la Escribir. escribes, o Ujú. sea, escribirla. Y las primeras composiciones salieron así, salieron como, ¿qué entiendo yo que la iglesia debería Necesito. de cantar? Y así empecé a escribir, y así empecé a escribir. Entonces así comienza la experiencia de empezar a componer canciones. ¿Cuál fue tu primer canción, Sergio? Entonces la pregunta obligada, ¿no te acuerdas Ok, cuál fue la la primera? primera es una canción que escribí cuando todavía te digo, no le hacía bien a la música, ah, y estaba el grupo de alabanza precisamente en un tiempo de oración, ah, y a mí me vino esta melodía en mi mente y la letra que decía, se llamaba Más que todo, o se llama Más que todo. Y decía, más que todo, lo único que quiero es adorarte, habitar en tu presencia, admirarte. Tú eres mi Señor. Más que todo, lo único que quiero es alabarte, descansar en tu presencia, am, proclamarte, no me acuerdo qué era esa línea. Tú eres mi Señor. Dos versitos cortititos y el coro decía, más que todo, Señor, expresarte mi amor por ti, más que todo, Señor Jesús, ser un niño delante de ti. Que me venía mucho la línea esa de que Jesús que quería que fuéramos como niños. Y me acuerdo que todo el rato de oración yo agarré esa melodía, la empecé a cantar en mi mente y cuando terminamos de orar, fui con uno de los músicos y le dije, oye, saca esto, saca esto. Y yo se la canté. am, y al cantársela, pues él le sacó los acordes y sacó los tonos y, y la sacamos y la cantamos en la iglesia, ¿no? Esa fue como la primer canción que yo entiendo, ya una canción un poquito más formal que compuse. Ahora, la primera canción que alguien grabó salió porque lo que hice fue empezar a hacer cancioncitas así y grabarlas en cassettes como demos. Hubo una canción eh, que pasó, porque esa canción, te digo, pasó en mi soltería. Después conozco a mi esposa, me voy a la escuela bíblica, en la escuela bíblica empiezo a escribir con algunos amigos, a seguir dirigiendo. Yo fui a Guadalajara a una escuela que se llama Cristo al Mundo, que fue eh, lo que daría después el paso a lo que se convertiría en el Instituto Canción, el CC de Mac primero y luego el Instituto Canción, Cristo al Mundo en Guadalajara, ah, en los principios de los noventas. ah, y entonces cuando me caso con mi esposa, la conozco acá en Chicago, y nos vamos a México a servir por un tiempo. ah, Hubo un tiempo que estuvimos pasando por escasez, una racha de esas que Dios te permite pasar a veces, esos desiertos que a veces te permite pasar. Y yo me acuerdo que en ese tiempo escribí una canción y para esos momentos devocionales donde me sentía que estábamos en este desierto económico sobre todo, y yo no le quería decir mucho a mis padres porque yo había querido aprender a depender de Dios, mi Padre Celestial, y escribo una canción que se llama Bendeciré al Señor. Dice, bendeciré al Señor, Dios de mi salvación, Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador, he puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad también lo buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Ah, y la cantábamos en la iglesia de mis padres. Y fíjate lo curioso, que esa fue una canción que nació en este tiempo de escasez y esa fue la primer canción. Wow. Una vez Juan Salinas me llama y me dice, Sergio, estamos buscando canciones, estamos haciendo un disco con Marco Barrientos Ujú. en la Ciudad de México, un disco que estaban haciendo en colaboración con Integrity, Sana Hosanna Music. Music, Ujú. un disco que se llamó Poderoso Dios en el 95. Y andamos buscando canciones.
¿tienes canciones? Y dije, pues tengo este cassette. Y le mandé un cassette con varias canciones. Y de todas, él dijo, esa de Bendeciré. ¿Tú le escribiste? No, pues sí. Vamos a grabar. ¿Cómo es? Y yo dije, pues claro, pues qué padre. Ah, y fue muy bonito ver cómo de un tiempo de escasez, como te contaba, esa fue como la primera semilla de una canción que llega a grabarse y llega a salir en un proyecto y en un proyecto como Integrity, o sea, Y acuérdate, en vaya aquellos tiempos, proyecto. Integrity Music era, en los noventas era calidad, calidad. O sea, yo no me la creía, No, los y arreglos que todavía, le hicieron a la canción. oye, y todavía, o sea, es algo que quedó Sigue en la siendo. historia. Sí, la verdad, ese disco de Poderoso Dios es un disco que todavía lo oigo muy, muy padre. Ah, fíjate que eso es lo curioso. A lo mejor no sé si nos vamos a meter este tema o no, pero una de las razones, hay mucha gente que se recuerda aquellos tiempos y dice, ¿qué tenían aquellos tiempos que no tienen estos tiempos, no? Si uno se recuerda, lo que guiaba muchos de aquellos proyectos no era tanto, esos proyectos no eran guiados necesariamente por el líder de la alabanza que dirigía el álbum, eran las canciones, porque las canciones eran un montón de canciones de diferentes compositores, las juntaban y escogían las mejores canciones y salían con una selección bien robusta de canciones. Y cualquier líder que le iba a cantar tenía todas estas canciones, las cantaba. Con el tiempo se empezó a volver que el que dirigía la alabanza decía, yo quiero grabar mis canciones. Entonces, no es lo mismo que si un compositor escribe 15 canciones, a que si 15 compositores que dieron 10 canciones cada uno y al final tenía 150, escoger las 15 mejores, o sea, vas a salir con una selección buenísima. Eso entiendo yo es uno de los factores por los cuales la gente se acuerda mucho de esos proyectos, porque me imagino que a Gustavo, o en su caso a Renato le pasó igual, cuando alguien iba a grabar un proyecto y ¿tienes canciones? Pues sí, mandabas varias y te decían, vamos a coger esta y esta. O sea, Sí. de las 10 que hayas mandado, te escogieron dos. Y tú te quedaste, no, pues qué padre. Pero con el otro fueron lo mismo. Entonces al final quedaron con 10 15 canciones súper bien escogidas. Padrísimo. Entonces quedaban unos proyectos muy... Por eso se cantaban, a veces se cantaban las canciones de todos los proyectos. Todas las canciones de un proyecto las cantabas en la iglesia. Exacto. Ahora, pues, es como que los singles, ¿no? Los hits, como de un proyecto cantas tres o cuatro, pero en aquellos tiempos era todo. Yo creo que ese es uno de los factores que hizo. Pero bueno, así empecé, así fue parte de la historia escribiendo Oye, canciones. y has escrito canciones conocidísimas. De todas tus canciones, a mí me gustaría, no sé si la historia es muy larga, pero sí me gustaría saber cuál es la historia detrás de La Casa de Dios. Bueno, Porque de todas tus canciones, no sé, Gustavo, Renato, qué opinen ustedes, pero estás hablando que La Casa de Dios, ¿quién no conoce esa canción, Sergio? La bendición que la haya grabado Danilo y de ahí, brother, toda esa historia. Cuéntanos así rapidito sí, la historia detrás de Nosotros La la Casa de seguimos Dios. sí. cantando, nosotros la seguimos cantando. Hoy, Yo Oye, sé ¿ves? es de una súper iglesias canción. que todavía hasta el día de hoy la cantan, Sí, no, pues hasta Gustavo el día de sabe. hoy. Ah, esa canción la escribo a fines de los noventas ya. Después de estar unos años ahí sirviendo en la iglesia de mis papás en México con mi esposa, regresamos a Chicago, um, y seguimos sirviendo acá en la iglesia donde yo conocí a mi esposa y ahí duramos más años. Y estando en esa iglesia, también estaba encargado de la alabanza. Y obviamente tenía la nostalgia de pues, mis padres acá en México y siempre me acordaba la imagen de cuando mi papá tenía a todos sus hijos visitándolo en casa. Cuando todos mis hermanos con nuestros esposos, con nuestras esposas, esposos, estábamos en casa, y los nietos estaban ahí y ver la cara de felicidad de mi papá. Esa imagen se me queda grabada. Esa canción inició literalmente como un ejercicio musical. Había una canción de Vineyard, a mí me gustaba mucho Vineyard en los noventas, una denominación cristiana acá en los Estados Unidos y en el mundo,
que su alabanza era muy orgánica, muy guitarra acústicas, muy sencilla. Y ellos sacaron un disco y había una canción que se llamaba, creo que se llamaba Your Name is Great, pero empezaba con una guitarrita y cuatro acordes. Y me gustaba mucho, mucho. Y yo decía, yo tengo que hacer algo así en español para empezar los servicios. Yo estaba buscando una canción que fuera un llamado a la adoración. Con esta canción empezar un servicio. Y entonces agarro el Salmo 84 y la imagen de es mejor un día estar en mi casa, Señor. Tengo la imagen de mi papá contento, entonces por eso habla la canción de alegraremos el corazón de nuestro Padre. En mi mente era la idea de todos los hijos llegando a casa, a la iglesia, para alabar a papá, o sea, para que papá se sienta contento. Ah, y era básicamente un ejercicio con un riff musical, con estos cuatro acordes, y porque la canción tiene los mismos cuatro acordes, toda la canción. Y este ritmo, y como te digo, a mí siempre me gustó más, un poquito más lo pop rock, um, pero esta idea ah, de que vengamos juntos y en la casa de Dios vamos a alabarle a aquel que nos amó, ¿no? Entonces, igual, yo seguía grabando canciones en cassettes y Juan de vez en cuando me pedía, ¿qué canciones tienes? ¿Tienes canciones nuevas? A ver, mándame qué tienes. Y me acuerdo mandarle un cassette con otras ah, y me dijo, hoy esta canción la queremos grabar. Y me dijo, está haciendo Danilo un proyecto estamos grabándolo en Japón y queremos poner esta canción. ¿Cómo ves? Y yo, no, pues qué padre. Ah, y lo hicimos y así quedó. O sea, siempre muy contento. Y la manera en que como esa canción agarró fuerza en muchas partes, siempre, siempre ha sido una bendición, ¿no? Siempre ha sido una bendición saber que el pueblo, yo digo que hay canciones que dejan de ser tu canción y se vuelven la canción del pueblo. Y esa para mí siempre va a significar eso. Y Es como que cobra una vida propia y se la lleva a la iglesia y Y se ese es va, el ¿no? Ajá. objetivo, y ese Ujú. es el Exacto. objetivo que tal vez se ha perdido, Ujú. Sergio. Y como tú dices, el cantante de la iglesia quiere grabar todas sus canciones, pero honestamente la motivación es para que salga su nombre, para que salga su foto, para que él se inmole, ¿no? Para que él Mm. quede ahí para la posteridad, cuando el objetivo lo acabas de decir, que se Ujú. deje de ser tu canción para ser la canción del pueblo, la canción del pueblo Ujú. de Dios. Sí, Wow. sí, y mucha satisfacción de esa. y Yo, definitivamente, yo, yo quiero comentar Sí, una sí. cosa rápida. Ahorita decías que sí, o sea, tienes muchos compositores aportando una canción para conformar un álbum, pero yo lo que también veo en las canciones de esos tiempos o de esas épocas, no es que uno añore y esos rollos, no, sí hay un poco de eso, ¿vale? Pero yo lo que veo más es lo que te dijo Chuy Olivares, el orden que llevan las cosas. O sea, Mm. muchos compositores de esos momentos es gente que sí pasaba tiempo con Jesús, ¿no? Que sí sabe de esa relación. Lo que tú estás hablando, brother, de verdad se siente la honestidad, ¿no? Se siente la manera en que ha sido tocado por Dios. Y eso, hermano, no tiene precio. O sea, y definitivamente, bueno, eso es lo que yo veo en ti, brother. De Gracias, verdad, te gracias, Renato. felicito y, Gracias y por que Dios eso. te siga bendiciendo. Gracias, bro. definitivamente este Gracias. tema de la dirección de la alabanza es un tema muy importante que siempre está en nuestras bocas desde que iniciamos el canal de Crescendo. Está en nuestro corazón y lo compartimos siempre Renato, Gustavo y yo porque creo que esto es algo relevante, esto nunca va a dejar de ser. ¿No? El Señor es digno de recibir siempre suprema alabanza y adoración. Ujú, ujú, Entremos un poquito al tema, Sergio, ujú, sobre este detalle, sobre la dirección de la alabanza, ¿verdad? Y qué padre que se está dando, ¿verdad? Así como, ahí como no queriendo, estamos yendo al punto principal que es eso, ¿no? La dirección de la alabanza. Me encantó, como dice Renato, saber el motivo real que te llevó a dirigir o a ser un director de alabanza, que eso es algo que honestamente creo es importante que aquellos que nos vean y nos escuchen entiendan que no es una cuestión de
qué quieres ser, no, sino que realmente es ese mover que hubo en tu corazón, Ujú, ¿verdad? Porque antes de que le preguntaras a Chuy, tú dijiste, estaba que no hallaba, ¿verdad? Yo necesitaba desbordar ujú, esto, ¿verdad? ujú, Eso es hermoso porque yo creo con todo mi corazón, no sé qué piensen Gustavo y Renato, yo pienso que eso es fundamental, o sea, no te paras a dirigir la alabanza porque pues no hay nadie más, ¿verdad? O bueno, en algunos ujú. otros casos no Sí, hay sí, más, sí. ¿verdad? Pero más que nada es ese ardor en el corazón, esa El llamado. llamado, Ujú, ¿verdad? El ujú, llamado del corazón, ¿verdad? Sergio, compártenos un poquito, ¿verdad? Hablando de este punto, ¿cómo ha sido esa, digamos, transición y esa mejoría en la dirección de la alabanza que te ha llevado a mejorar? ¿Qué has visto tú tomando en cuenta tiempos, estilos musicales, etcétera? ¿Qué tú ves? ¿Qué te ha llevado a entender cómo dirigir alabanza el día de ahora? ujú, ujú, ujú. A alguien de que yo le aprendí mucho en cuanto a conceptos ya un poquito, porque yo creo que de aquella época con Marcos Witt aprendí mucho de Marcos, aprendí mucho am, cómo conectar con la gente. Él siempre tuvo eso, conectar con la gente, desde la plataforma y abajo, porque tú no puedes ser alguien que nada más conecta arriba y te bajas y te olvidas de la gente. Eso tarde o temprano se va a notar. Y yo le aprendí mucho a él eso. Él conectaba y abajo, y yo me acuerdo que él no se le olvidaban los nombres de las personas, y sí, porque te prestaba atención a quién eras. Y entonces de él aprendí ese conectar con la gente. Con el tiempo, escuchando voces, dirigiendo, leyendo, alguien que me bendijo mucho también en mis comienzos fue Matt Redman, este director de alabanza británico. ¿Cómo no? De Matt Redman, él sacó un librito que para mí fue muy vital en aquellos años de los noventas, que sí, creo que salió una versión en español que se llamaba Lo que todo adorador debe saber. Yo creo que por ahí se encontrará en eBay, o si no habrá un PDF dándole vuelta a toda Latinoamérica por ahí, porque eso nunca falta. Ah, pero ese lo recomiendo altamente. En inglés se llamaba The Worship Files. Y era un compendio de pequeños escritos, muy fácil de leer por cualquier músico, y eran varios directores de alabanza, incluyendo algunos teólogos que escribían en capítulos muy chiquitos, teología práctica de la alabanza y la adoración, y también consejos muy prácticos para la alabanza. En ese librito, uno de los de capítulos que más me toca es la descripción de uno de los teólogos que decía que adoración es básicamente la adoración a Dios, es la respuesta del ser humano ante la revelación divina. Entonces, estos dos conceptos, revelación y respuesta, son básicos en la adoración. Nuestro problema, y algo que yo entendí me ayudó a ser mejor director de alabanza, es que porque mi corazón y mi corazón humano es muy egoísta, muchas veces yo planteo la alabanza en términos de lo que Dios tiene hoy para mí, en lugar de poner a que la adoración es lo que yo vengo a traerle a Él, mi sacrificio de alabanza, ¿no? La revelación, Dios siempre inicia. En toda la Biblia vemos a Dios como el que toma la iniciativa, siempre. O sea, nosotros no nos acercamos a Dios porque querramos. Dios ya movió algo en nosotros o ya providencialmente movió Dios siempre es el que nos llama a Él, ¿no? Am, Él nos y amó lo vemos primero. en, ¿cómo dices? Él nos amó primero, ¿no? Él nos amó Dice primero, ahí. exactamente, en la carta de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Am, entonces yo siempre tomo la iniciativa. Entonces la revelación es de Dios. Dios se revela y el hombre responde. Y este teólogo le llamaba eso el patrón de la adoración. Dios se revela, el hombre responde. Y esa respuesta, ya sea júbilo, respuesta de júbilo, ya sea respuesta de contrita, de humillación, como Isaías 6. Mira el patrón de Isaías 6. Isaías dice, tuve, en el año que murió el rey Usías, pidió al Señor.
en su trono, alto, sublime, santo, santo, santo. Cuando yo lo veo, dice Isaías, me postro y digo, ay de mí, soy hombre muerto. Porque han visto, soy hombre de labios inmundos, vivo en pueblo de labios inmundos y han visto mis ojos al rey. Y Dios provee para él, lo toca, lo limpia. Entonces, revelación, santidad de Dios. La respuesta de Isaías fue, ay mamita, me voy a morir. Soy un pecador. Arrepentimiento, humillación. Salmo 8, David, cuando dice, cuán grande es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, primero veo a Dios y luego me veo a mí. Y la respuesta es una respuesta también de reverencia ante la magnitud de Dios, ¿no? Toda la Biblia es así. El patrón bíblico para adorar a Dios se revela. ¿Qué revela? Su carácter, sus atributos, su nombre, su gloria. Y el ser humano responde. ¿Cómo responde? Corazón contrito, humillación, gozo, júbilo, arrepentimiento. Toda la gama de respuestas que la Biblia nos presenta en los Salmos y en el resto de la Biblia. Esa es una adoración centrada en Dios. Hay una adoración centrada en el hombre y es cuando revertimos esto. En vez de que yo sepa que Dios se revela y yo le respondo, yo vengo a revelarle a Dios mis problemas, mis cargas, mis necesidades, para que Dios me responda a mí con bendiciones, milagros, toques. Ah, eh, si, si yo vengo a revelarle a Dios mis problemas y yo me pongo como en el centro, Dios está aquí para servirme a mí y no yo para servirle a Dios. Esa no es una oración centrada en Dios, es una oración centrada en el ser humano. Ahora, alguien puede decir, pero pues nosotros podemos pedirle a Dios. Completamente estoy de acuerdo. Mira la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo empieza? Padre Nuestro, se está revelando su nombre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, empieza en Dios, empieza en la revelación de Dios. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro, ahí ya vengo yo a pedirle. Al nuestro de cada día nos doy, perdóname, líbrame de tentaciones. Si hay un orden, yo creo que algo que se ha ido detrimento a nuestras iglesias es que cuando nosotros revertimos y nos ponemos a nosotros en el centro, ponemos como que Dios está aquí para mí, en vez de decir que yo estoy aquí para adorar a Dios, para servir a Dios, para reverenciarlo a Él y yo cumplir sus propósitos en mi vida. Ah, Ese concepto me marcó a mí para dirigir la alabanza. Porque entonces la pregunta que yo me hacía a mí mismo al preparar cada set es, ya no era pensar primero en la iglesia. ¿Qué quiere cantar mi iglesia? ¿Cuáles son las canciones que prenden más a mi iglesia? Ah, no, era, Señor, ¿cómo tú quieres revelarte a tu pueblo este domingo? ¿Qué aspectos de tu carácter tú quieres que nosotros exaltemos? Quizá este domingo es un día de exaltar la santidad de Dios. Quizá este domingo es un día de hablar de la... Y claro, trabajando con el pastor, hay algunas iglesias que hacen series de predicaciones o están estudiando un libro. ¿A dónde nos va a llevar la palabra ese día? O sea, ¿cómo Dios va a hablar a su iglesia acerca de quién Él es? Entonces la alabanza es, bueno, Señor, ¿cómo quieres hoy levantar, que tu nombre esté exaltado para entonces yo venir y buscar que la iglesia traiga esa respuesta a Dios, ¿no? Si a mí me preguntan, ¿de qué se trata o sea, cuál es la imagen? Una de las imágenes que más me gusta usar para decirles a los de la alabanza, esto es lo que nosotros hacemos, es la de un mesero. Nosotros somos meseros. Eso es lo que somos. Alguien está haciendo, alguien está preparando el platillo. Es Dios, es su palabra. O sea, Dios es el cocinero. Dios va a traer su palabra. El pueblo la va a recibir y va a alimentarse de ella y va a ser bendecido con su palabra o con la presencia de Dios al reconocer yo quién es Dios, su gloria, su nombre y sus atributos. Mi rol es traerle los platos y servirlos y estar al pendiente que ellos están comiendo, lo están disfrutando. Ni yo traigo el pan, yo no lo puedo hacer. Ah,
ni tengo la capacidad de que la gente la disfrute. Eso la gente lo va a hacer. Mi rol es estar en medio y es traerlo desde la cocina y servírselos. Entonces, la gente no está en la iglesia para ver al grupo de alabanza. Yo me acuerdo cuando tenía al grupo de alabanza, yo le decía, eh, eh, la iglesia no está aquí para vernos a nosotros. O sea, nosotros estamos aquí para servir la iglesia, para servirlos a ellos, que la iglesia cante, que la iglesia alabe, que la iglesia adore a Dios, que la iglesia recuerde quién es Dios, o en los momentos difíciles, o en los momentos de alegría, o en los momentos donde necesitamos afirmarnos en las promesas de Dios, pero nuestro rol, lo que considero yo, uno de nuestros roles principales es ser ese, como meseros, siervos, sirviendo. Creo que eso me ayudó mucho a entender cuál es mi rol como como líder de director alabanza. quiero hacerte una pregunta, y después el pastor Gustavo tiene una pregunta también que hacerte muy, muy padre, muy práctica. Pero entonces, fíjate, todo lo que acabas de decir lo hemos platicado nosotros. O sea, es tan hermoso, ¿verdad? Tú estás en Chicago, Gustavo está en California, Renato en Toluca, yo estoy en Dallas. Pero qué hermoso es cuando estamos en un mismo sentir. Porque mira, no hablamos de esto detrás, o sea, no Ujú, sabíamos qué ujú, ibas a decir, pero nos da mucho gusto que estamos todos en el mismo sentir y creemos lo mismo en cuanto a la dirección de alabanza. Tengo que hacerte esta pregunta y luego después le dejo el lugar a mi ujú, amigo Pastor Gustavo. Y la pregunta es, ok, entonces, ya después que tienes estos inicios, y te preparó el Señor el corazón y todo, y este ardor por dirigir la alabanza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación a los directores de alabanza ahorita? ¿Cómo, qué consejos le darías a alguien que se para todos los domingos a dirigir la alabanza y también a los músicos, ¿verdad? Porque hay directores de alabanza que fungen también como directores de banda. O sea, ellos, bueno, estoy hablando por mí, yo preparaba todo, ¿no? Música, sí, letra, todo. todo, Ujú, todo, ¿no? ¿Qué consejo darías, Sergio, a un director de alabanza actual, tomando en cuenta secuencias, porque muchas ahorita ya es muy rara la iglesia que no toque secuencias, al menos que sean 100% orgánicas, ¿verdad? Que no necesiten porque tienen todos los músicos? ¿Qué consejo le darías a un director de alabanza en ujú, estos tiempos para que mantenga todo esto que acabas de compartir y que sea ujú, relevante y que no digan, ay, no, es que así se dirigía en los noventas, ¿verdad? Ah, no, es ujú, que así era como en el tiempo de Marcos, ¿verdad? Así fue cuando ujú, empezó Sergio. No, 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 porque todo lo que has dicho es ujú. relevante y necesario. ¿Cuál sería tu consejo? Claro. Yo creo que sería un consejo doble. El primero, hablando de Matt Redman y lo que le aprendí mucho de él y este librito, otras cosas que venían en ese librito chiquito, él hablaba de esto. Ah, que así como Jesús dijo que nuestro llamado es amar a Dios, por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, alma, corazón y fuerzas, y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, y que ese orden importa. El llamado líder de alabanza es amar a Dios, amar la iglesia y amar su música. Y ese orden importa. A veces los músicos lo ponen al revés y aman tanto su música que la iglesia se tiene que someter a lo que ellos aman de su música. Yeah. Y después meten a Dios ahí en medio donde caiga, ¿no? Ah, pero la música, claro, tienes que amar tu música y amar lo que haces y amar tu arte, pero tu arte, aunque no creo yo que es un arte utilitario, es decir, no es que mi arte simplemente es un medio para lograr algo, no, el arte mismo ya es adoración, la manera que yo estoy expresando lo que me ha dado es adoración, pero la música en sí tiene una función dentro del culto dominical. Ah, y ese es el primer consejo, el segundo va conectado. El segundo es las canciones que escojas o la música, tu música te sirve a ti. Tú no le sirves a las canciones. O sea, las canciones están para servirme a mí, son mis recursos para guiar al pueblo en adoración. Yo no estoy aquí para servir las canciones. O sea, las canciones no mandan.
El que manda soy yo, el que manda es el líder de alabanza. Yo me acuerdo mucho en los tiempos, aquellos tiempos, y todavía, como tú hablas de las secuencias, era en aquellos tiempos que no había secuencia, casi casi era pecado no tocar la canción como venía en el disco. O sea, si no la tocabas como venía el disco, no, es que así viene en el disco. Hay que cantarla así. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Yo me acuerdo, y que creo que podemos nombrar canciones específicas porque marcaron una época en un tiempo, aunque había canciones que yo decía, yo no quiero que toquemos eso. Había una canción que una vez hizo Marcos en un disco, ya creo de los 2000 y pico, que era en un disco, no sé si era como en el Dios de Pactos, y se llamaba Osana, al rey Osana. ¿Dónde venía esa canción? Al rey Osana, que tenía una introducción súper larga de batería y un Dios solo. de pactos, Y Dios de Dios pactos. de Pactos Sí. es esa canción, ¿no? Tenía un solo bajo y batería. Hosanna. Entonces yo me acuerdo que había nosotros cantábamos esa canción en la iglesia y en ese tiempo yo tenía unos músicos muy buenos y se sabían esa introducción y querían tocar la canción ese el domingo. Y yo le dije, no, pero es que no vamos a tocar la introducción. Me dijeron, pero ¿por qué no vamos a tocar la introducción? Así es la canción. Le digo, no, así no es la canción, ese es el arreglo. Pero la canción empieza cuando empiezas a cantar la canción. Pero me decían, ¿por qué? ¿Por qué? Y la tocaban bien. Y yo le decía, mira, esta es la diferencia. Cuando ellos grabaron esta canción, qué sé yo, era un viernes en la noche, sábado en la noche, tenían un auditorio inmenso, no era un domingo en la mañana en su iglesia, era un tipo concierto, iban todos a celebrar, tenían 2 horas para tocar música, qué sé yo, es otro contexto, otro ambiente. Si tú haces un solo de batería y un solo de bajo, la gente se va a animar, se va a aprender, es parte del contexto en el que estás. Pero imagínate el domingo en la mañana que va llegando la gente a la iglesia, después de venir en el carro y traer a sus niños y vamos a alabar al Señor, y cuando lo que empiezas es un solo de batería de 1 minuto con el bajo, o sea, es otro contexto completamente diferente. No nos está sirviendo ese intro. Pero entonces la mentalidad era, como la canción es así, así la tenemos que tocar. Por eso yo digo, no, 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 la canción no me sirve, la canción me sirve a mí, yo no le sirvo a la canción. Yo agarro lo que yo entienda. Hay iglesias que no pueden usar secuencias, no uses secuencias. O hay iglesias que pueden tocar todas secuencias. Bueno, de vez en cuando agarra una que nada más sea el piano y no tienes que hacer sé creativo, conoce tu gente, el contexto al que estás sirviendo la gente. Si yo estoy en Puerto Rico, voy a meter quizá más ritmos del Caribe, pero si estoy en California, a lo mejor voy a estar pendiente del contexto de la gente que tengo y animarlos a que alabemos a Dios con las canciones que Dios nos ha dado a lo largo de toda la historia, pero que la gente alabe y que la gente cante y le dé adoración a Dios. Ese sería mi consejo para esos líderes. Pues qué padre, qué padre. Teníamos algunas preguntas, pero en mi caso ya casi contestaste todo, ¿verdad? Este, qué bonito. Yo me preguntaba hace rato cuando estábamos apenas conociéndonos, ¿qué le contestarías tú a una persona que no conoce su labor y lo contrataran, digamos, vamos a Ajá. hablar hipotéticamente, para dirigir la alabanza? ¿Qué le dirías que es su labor? Pero ya contestaste bastante Ujú, de eso, sin embargo, si quieres retomar el tema. Pero me quiero enfocar en una cosa importante. Como se trata de exaltar los atributos de Dios, hay dos estilos de adoración o de dirección de alabanza y adoración, digo yo. Puede haber ujú, muchos, digo, pero en general. ujú, Uno, son dos extremos, digo yo. Uno es el que entre canción y canción se avienta una exhortación completa, ujú. casi una mini predicación para explicarte uno de los atributos de Dios o el énfasis de la siguiente canción, etcétera. Y existe el otro que se va al otro extremo donde él se pone a adorar sin decir absolutamente nada Ujú. y alcáncenme si pueden. O sea, me acuerdo mucho que en un congreso de canción, Miguel Casina tenía ese estilo, yo no sé si ya cambió, pero se sentó en el piano, empezó a tocar y no nos dijo ni buenos días ni buenas tardes y empezó a adorar y se fue al tercer cielo y nosotros nos quedamos diciendo, ¿dónde ¿Qué estamos? ¿Qué pasó? le pasa a este cuate? ¿Qué onda? ¿De qué se trata, no?
O sea, tal vez no estábamos tan espirituales como él, Sí, ¿verdad? Pero bueno, son los dos extremos. sí, sí, En tu sí. experiencia de dirección de alabanza, ¿qué recomiendas tú o qué piensas de cómo ir enfatizando dirigiendo la vista de la congregación Ajá. a esos atributos revelados por Dios que van a provocar la respuesta, cuya respuesta realmente esa es la adoración? Lo Sí, sí, dijiste sí, sí. perfectamente. Yo es lo que yo creo totalmente y no leía más Ritman en eso, pero lo aprendí después, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo creo que al que habla mucho, yo le diría, brother, tú estás aquí para dirigir la alabanza, no para predicar. El predicador va a venir después, la palabra va a venir después. Yo entiendo que hay momentos para dar un llamado a la adoración, quizá al principio, en medio de alguna canción, haz una lectura de la escritura, lee algunos versículos o dinos algo y seguimos cantando, pero no puede ser en cada canción. Otro ejemplo, aparte del ejemplo del mesero que a mí me gusta mucho usar, es el ejemplo de los guías de turistas. Mira que un guía de turista, ¿cuál es el trabajo de un guía de turista? El guía de turista, si te subes en el autobús y el guía de la turista te está hablando y te está enseñando el paisaje de aquello que tú estés viendo, ¿qué pasaría con un guía de turista que se la pasa hable y hable y hable y hable y hable de lo que se supone que estás viendo, pero ni para que veas, ni te deja contemplar? ¿Qué tú dirías de ese guía de turista? Buenísimo porque me dio demasiada información, o pésimo porque nunca me dejó ver aquello que me decía que debería yo de contemplar, ¿no? Entonces, un buen guía de turista te dice algo y luego ¿qué hace? Mira, te deja que mires, que observes, que tomes aquello que tú estás viendo, si es un paisaje, si son las pirámides, lo que sea que te está llevando, y luego lo retoma y dice, ahora vamos a esta otra parte, y ahora vamos a ver esto otro, y les voy a enseñar esto y esto y esto y esto, y después se echa para atrás y deja que la gente contemple. Eso somos nosotros. Nosotros no estamos aquí para hablar de nosotros, estamos aquí para recordarle a la gente que estamos aquí para contemplarlo a Él. Ahora, es importante que hablemos, claro, es importante que hablemos, porque tampoco puedes ir así simplemente darle y a ver quién me alcanza, ¿no? Porque nuestro corazón es muy olvidadizo, todos somos muy olvidadizos. Por eso Salmo 103 y muchas partes de la Biblia, todo es de recordar, recuerda, recuerda, recuerda. Alma mía, no te olvides de sus beneficios, no te olvides, no te olvides. Un ejemplo que a mí siempre me gusta mucho usar es el ejemplo de cuando mis hijos eran pequeños. Mi esposa y yo tenemos dos hijos varones, 28 y 27. Cuando eran pequeños y alguien les daba un regalo, un niño de 5 o 6 años que hace, agarra el regalo, se contenta y no dice nada. Y los papás que dicen, hijo, ¿cómo se dice? Y entonces el hijo voltea y se acuerda que ya le has enseñado que cuando le den un regalo tiene que decir gracias. Pero se le olvidó por la emoción del momento, tiene el regalo y no dice nada. Yo les digo a los papás, ¿cuántas veces tú tienes que hacer eso con tus hijos? Un montón, siempre. Otra vez, ¿cómo se dice, hijo? ¿Cómo se dice, hijo? ¿Cómo se dice? O salude, ¿verdad? Cuando llegan a un lugar y hay otras personas y llegan los hijos como si nada y dicen, ¿ya saludaste? Salude. ¿Por qué uno tiene que repetir esto? Porque los niños son olvidadizos. Pero nosotros somos igual. El pueblo de Dios somos igual con Dios, se nos olvida. Y la responsabilidad del líder de alabanza es venir con la iglesia y hermanos, ¿cómo se dice? Gracias, Señor, por este día. Hermanos, ¿cómo se dice? Gracias, Señor, que me salvaste con la sangre de tu Hijo. Hermanos, saluden. Ay, sí, Señor, gracias. O sea, es recordarles lo mismo, lo mismo. Yo les digo, cuando tengo oportunidad de hablar también con compositores, les digo, tú sabes que nosotros cantamos una sola canción de alabanza, la canción del Cordero, el cántico nuevo que cantó Moisés y que se va a cantar en Apocalipsis, es el mismo. Grande eres tu Señor, tú nos salvaste para tu gloria, nos salvaste en Cristo. El cántico del Cordero va a ser digno es Cordero inmolado. Todas nuestras canciones fluyen de ese canto. O sea, en realidad es una sola canción con muchas letras distintas, con muchas tonalidades distintas, pero es la misma. O sea, nosotros no estamos inventando nada nuevo. Nadie se va a inventar algo nuevo. Igual los predicadores tienen un solo mensaje, el Evangelio, y lo vuelven a predicar desde distintos textos, de distintos pasajes, con distintas ilustraciones, pero al final es el mismo mensaje.
sea, nosotros los cristianos tenemos una canción y un mensaje y le damos vueltas de mil maneras distintas. Es como la comida mexicana, ¿verdad? De como esa rutina de comedia que dicen, ¿y en México qué comen? No, tenemos mucha variedad de platillos. ¿Qué son? Los chilaquiles, las flautas, los tacos. ¿Qué son los chilaquiles? Pues son tortillas que tú le pones carne. ¿Y qué son las flautas? Pues son tortillas que tú le pones carne ¿Y qué son los tacos? Pues son tortillas que tú le pones carne. Entonces dices, puedo tener una variedad, pero en realidad es lo mismo. Eso le estamos dando vuelta. Yo creo que el evangelio es igual. Yo creo que el cántico nuevo del que aquel que su corazón ha sido redimido es la misma canción. Dios es Dios. Él me salvó por su gracia y ahora soy suyo. Y cantamos eso de mil formas distintas. Yo creo que a veces nosotros nos tomamos demasiado en serio eso de que nos tomamos muy en serio cosas que no nos debemos tomar tan en serio y tomamos muy poco en serio cosas que deberíamos tomar más en serio. Y me refiero a eso de que a veces, ay, vamos a hacer esto nuevo y queremos innovar de esta manera y a veces queremos eh, levantarnos el cuello de que estamos haciendo mucha innovación cuando, bueno, Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol y al final estamos cantando lo mismo, estamos predicando lo mismo, pero hay cosas que debemos prestarles atención y a veces no le damos suficiente atención. Un ejemplo, y termino con esta parte. Para mí, y yo me acuerdo decirle esto, y sobre todo a los cantantes, ah, hablando del ejemplo que decías del que el que agarra y se pierde y se va. Am, llegó un momento en que yo les llegué a decir a las cantantes y los cantantes de la primera línea, no solo los músicos, pero los que cantaban enfrente junto conmigo. Les decía, en las primeras dos canciones yo no quiero que cierren los ojos, porque ustedes cierran los ojos y se desconectan de la gente. Y no estamos, o sea, este no es un momento de devoción personal. Para eso lo tienes en tu casa. Ese es un momento de comunidad donde le estamos cantando a Dios. Y una de tus maneras de tú servir la iglesia es haz contacto visual, mira a la gente, sonríeles. En la primera canción, la segunda canción, no me cierren los ojos, miren a la gente. Ya si después ya las otras ya son más, es una adoración un poquito más íntima, ya se las estás cantando a Dios, está bien, ahí sí. Pero en las primeras es como, casi como una muletilla, ¿no? Se cierran los ojos, se desconectan, seriedad total. Y en algunos me han dicho, es que yo no quiero atraer la atención a mí, porque la atención tiene que ser a él. Y yo le digo, yo estoy de acuerdo que la atención es a él, pero tú tienes un rol aquí. Por eso te pusieron. Somos, ahí el que me ayuda mucho es el ejemplo de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, su llamado fue preparar el camino del Señor. Todo el trabajo de Juan era literalmente llamar la atención de la gente. Por eso Dios le dijo que se vistiera como se vistió, que comiera O sea, Juan era un excéntrico desde su manera de vestir, su manera de comer y su mensaje. Su mensaje era de arrepentimiento radical. Y de nada servía que nadie le prestara atención. Al contrario, tenían que prestarle atención para que su mensaje fuera escuchado, para que entonces preparara el camino del Señor. Por eso Jesús les dice a la multitud, ¿qué salieron a ver al desierto? No salieron a ver a un hombre vestido con vestiduras delicadas, salieron a ver un profeta. O sea, ver a Juan el Bautista, yo creo que era un show. O sea, en aquellos tiempos donde no había entretenimiento ni de cine ni de televisión, pero lo que salían era a ver a los oradores y a los rabís y a los maestros y los filósofos y la gente salía y los escuchaba públicamente. Juan hizo eso, pero, pero de manera radical. Y por eso le dice Jesús, ¿qué salieron a ver? Ahora, Juan el Bautista tenía un llamado muy específico. Tú vas a salir, vas a preparar el camino del Señor, pero luego vas a desaparecer. Entonces, porque él va a tomar más relevancia y tú te vas a ir haciendo para atrás, para atrás, para atrás, hasta que ya no te vean a ti, nadie, se van a olvidar de ti y lo van a ver solo a él. Y Juan lo entendía. Ah,
Por eso decía, es necesario que él crezca, que yo mengüe, no se trata de mí, se trata de él. Juan era un heraldo, era lo que era una definición de un heraldo. ¿Qué es un heraldo de un rey? Un heraldo del rey. ¿Cuál es el trabajo del heraldo del rey? Está el palacio, está toda la gente, dignatarios, la gente ahí en esa fiesta, lo que sea, y va a salir el rey. El trabajo del heraldo era pararse enfrente y llamar la atención de todos y decir, atención, viene su majestad el rey. Y dependía de la manera como él hacía su trabajo, de la manera que él llamaba la atención, que estaba haciendo un buen trabajo. Imagínate tener un heraldo que salía y decía, disculpen, disculpen, con una voz súper quedita, todo apenado, disculpen, perdón, pero es que ya viene el rey. O sea, lo iban a correr porque no estaba haciendo bien su trabajo. Su trabajo era llamar la atención de todos, dejen de platicar, presten atención aquí, denle solemnidad a esto porque viene el rey. Yo les decía a los muchachos que cantaban, eso es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros al principio literalmente estamos llamando la atención de la gente a nosotros. Han tenido, sus mentes han estado en las problemáticas, en el trabajo, en la escuela, en las cosas del hogar, en tantas distracciones del mundo, en los ídolos que quieren competir con la presencia de Dios y con el nombre de Jesús. Y entonces uno tiene que decirle, iglesia, iglesia, espérate, espérate, espérate. En tu vida, recuerda esto, Sergio no es Señor, David no es Señor, Gustavo no es Señor, Renato no es Señor, Cristo es Señor. Eso es lo que estamos haciendo al estar cantando, es recordarles a todos estos, toda la iglesia, eso. Y al llamarle la atención, a prestarle la atención y la solemnidad que nuestro rey merece, en el proceso de ir cantando canciones, nos vamos desapareciendo y cada vez somos menos presentes. Por eso yo tengo problema con algunos que hablan mucho en, por lo general comenzamos con canciones alegres que exaltan la grandeza de Dios y son más alegres y nos vamos yendo quizá a canciones de arrepentimiento, reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz y para después exaltar su gloria y quién Él es. En esos momentos es como el guía de turistas. Dejas de hablar, dejas que lo contemplen a Él. Ya olvídate, ya no es lo mismo que al principio. Hey, hermanos, buenos días, mira cómo estamos, vamos a cantar. Se acabó. O sea, yo me fui, ya soy segundo. Él toma Juan el Bautista. Tú al principio era puro Juan y Jesús venía atrás y después Juan se fue perdiendo y fue solo Jesús. Y Juan se quedó atrás. Eso entiendo yo es parte de nuestro llamado. Eh, es como los teloneros. Los teloneros solamente le preparan la plataforma al protagonista. Nadie en el ministerio somos protagonistas. Todos los ministerios somos teloneros. Todos somos teloneros. Pastores, líderes de alabanza, todos somos teloneros de Jesús. El que se lleva el show es Jesús. Nosotros nomás preparamos y luego nos quitamos. Y ya, Bueno, olvídate. mi pregunta era por el hecho de la distracción. Yo siempre les, bueno, no siempre, pero yo les he estado diciendo a los muchachos de la alabanza, miren, ya ustedes enfocaron, le cantamos a Dios y después empiezas a hablarle a la gente y ellos estaban ya viendo algo de Dios y otra vez te voltean a ver a ti. Totalmente. ¿Y qué onda? ¿Por qué mejor no diriges el siguiente canto convirtiendo lo que vas a decir en una oración a Dios? Señor, cantamos, tú eres rey, y la siguiente es, tú eres grande. Sí, Señor, eres rey, eres grande. Tenemos un Dios grande. Padre, tú eres grande, tú eres maravilloso. Y intercala, sí dices, tenemos un Dios grande porque tú, sí, Señor, tú eres grande, precioso, maravilloso. Queremos exaltarte con el siguiente canto, Señor, te adoramos. Ajá. Entonces la gente como que dice, ah, caray, ¿a quién le está hablando? Ah, a él. Y entonces todos decimos, sí, sí, te adoramos, Señor. Ya no es, a ver muchachos, este segundo canto vamos a exaltar la grandeza de Dios. Ajá. Siento que ahí ya le bajaste ya bajaste unos metros, ibas así, ¿verdad? Y ya volviste a aterrizar. No, no Totalmente. sé. Sí, totalmente de acuerdo contigo. La manera en que yo lo articulaba era,
al principio de nuestro tiempo de dirigir las alabanzas, hablamos bien horizontalmente, pero al final tenemos que estar hablando bien verticalmente. O sea, al principio, claro, puede ser, Señor, estamos aquí para alabarte, está bien, pero también hablar más solicitadamente. Hermano, cántale al Señor, o mira a tu hermano a tu lado, salúdalo, dile qué bueno que estamos aquí, estamos como comunidad, estamos haciendo esto juntos, lo que sea, o recuerda que Dios es fiel y Él no te va a dejar, pero en la medida que van cambiando las canciones, no puede ser horizontal, porque pasa eso que tú dices, echamos pasos para atrás y ya, si la gente ya estaba contemplándola otra vez, hermano, acuérdate que Dios es... No, ya olvídate. Haz la oración, justo como tú dices, solo verticalmente. Señor, tú has dicho, y tú estás con tu pueblo, y gracias por amarnos, y gracias por Jesús, y gracias por lo que... Totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tenga Renato o Davidcito? Eh, no, pregunta, no. Fíjate, es muy interesante como los ejemplos que pones, brother, Ujú, cómo nos dejan ver perfectamente esa parte en donde uno tiene que empezar a desaparecer para que entonces la cuestión ujú. sea dirigirnos completamente al Señor. Cuando yo empecé en el rollo de la alabanza, yo la verdad es que tocaba la batería, yo no tocaba el piano, pero cantaba las canciones y Desde la fui batería, medio, sí tocaba la batería y cantaba, órale. pero siempre fui medio malón en el tema de hablarle a la gente o me daba como pena o qué sé yo. Ujú. El chiste es que encontramos en el grupo de alabanza que terminamos formando una forma muy peculiar, porque un hermano que era muy bueno con la gente hacía eso precisamente, llamaba la atención de la gente, les invitaba a la alabanza, todo, y yo empezaba a cantar la siguiente canción, vamos hermano, seguía, y ya después, ya era puro cantar, puro cantar, puro cantar, pero precisamente como yo no era bueno para el rollo de atraer a la gente, yo estaba ahí para cantar y para tocar. Este chavo dirigía y yo cantaba. Entonces era un poco encontrar ese equilibrio. Pero es justo eso, hermano, es ese equilibrio, porque sí es cierto, o sea, yo en alguna época de mi vida yo toqué como pianista de un artista y este artista hablaba más de lo que cantaba y pues la gente decía, bueno, ¿qué onda? ¿A qué hora va a cantar? Le veías la cara a la gente así como que, a ver, ¿a qué hora, no? Y sí, era puro wiri wiri y terminábamos comiéndonos, no sé, 4 o 5 canciones del tiempo que tenía para participar. Pero Wow. sí es un Y hecho, eso que, hay y que eso tener que hicieron equilibrio. ustedes es muy padre, porque es como te paras sobre tus fortalezas y no sobre tus debilidades. O sea, si tú dices, yo soy bueno para esto y tú eres para esto, pues dale. Pero a veces queremos, es como un equipo de fútbol, ¿verdad? O sea, si el que es defensa y el que es delantero, pues no pongas al delantero de defensa y al defensa de Claro, delantero, porque no la vas a librar. Pon a los claro, que son buenos para algo, y denle así, porque la congregación va a seguir lo que nosotros hagamos, para claro. bien Exacto. o para mal. Entonces es como nosotros formamos equipo y nos apoyamos en nuestras fortalezas, como decías tú, ¿no? O sea, tú Yeah. estabas ahí dirigiendo y tú estabas tocando la batería y el otro brother podía hacer esto, pues dale tú a esto y yo le doy a esto y ahí la sacamos juntos, ¿no? Sí, Oye, es un para poco fin, como lo que decías de los arreglos, o sea, no tienes que tocar la canción como viene en el disco. Igual la dirección de la alabanza no tiene que ser así de cerrada, ¿no? O sea, Qué sí bueno que puedes dices hacer eso, esas porque hasta combinaciones. los directores repiten la misma frase del que dirigió en el cassette, en el CD. Dices, no manches, por favor, Dios mío. Sabes que yo Sí, un tiempo, yo comenté mucho que en mis inicios, pues Marcus Witt fue una influencia grande. Yo un tiempo tuve que dejar de escuchar a Marcus Witt, porque yo me acuerdo cuando vino un amigo a la iglesia y me dijo, brother, ajá, le estás dirigiendo igualito que Marcus Witt, igualito, todo, tus frases, tus todo. Entonces yo, exprofeso, dejé de escuchar ninguna canción de Marcus como por un año o 2 años, cero, porque ya pecador. era demasiado. Yo tenía que, y uno, todo, dicen que para encontrar tu voz tienes, todo el mundo tiene influencias, ¿no? Todos tenemos influencias y esas influencias se notan, pero en la medida en que tú agarras lo de la influencia y tú empiezas a encontrar tu voz, en algún momento tienes que poner todas las influencias a un lado y sentirte que no tienes a nadie para que tú entonces empieces a sacar lo tuyo lo y tuyo, sí. encontrar tu voz, ¿no?
Sí. Pero sí, o sea, yo me recuerdo, hay gente que dice, o sea, igualito, la tocan igualito. Oigan, pero lo opuesto, ¿verdad? Y para concluir este punto que estamos hablando, lo opuesto que yo estoy viendo en la actualidad, Sergio, Gustavo, Renato, es que precisamente estamos viendo una escasez de dirección de alabanza. O sea, es decir, me ha tocado estar en los últimos 2 años, eh, me ha tocado ir a muchas iglesias, múltiples iglesias anglosajonas, hispanas, y hay un común denominador. Y lo que yo estoy viendo es que ahora, Sergio, amigos, ahora se está llenando el tiempo, el espacio. Si de por sí ya son 4 canciones nada más las que se cantan hoy en día, pero ya ahora los instrumentos El pad. con el sonido de pad, con Ujú, las guitarras con los shimmer, ¿verdad? Que llenan ujú, todo el tiempo. Ahora sí que es todo lo contrario. No ujú, dicen ninguna palabra. Se acaba una ujú, canción y el shimmer de la guitarra o el pad. mm, ujú, y ya no, nadie dice nada, nada más se cierran los ojos, ¿verdad? Y están esperando el clic y la guía, ¿no? El cue. ujú, Intro, uno, dos, y ya nadie dice nada y entran al siguiente canto. Solamente como un comentario, yo creo que sí necesitamos tener cuidado y yo creo que la palabra más importante en este punto es balance, ¿verdad? Porque sí, estoy completamente de acuerdo. No, no somos predicadores, no estamos para predicar, estamos para, como decía Sergio, llevar a la gente. Ahora sí que como cheerleaders, ¿no? O sea, llevar a la gente a reconocer los atributos del Señor y adorarlo en su presencia, ¿no? Y ujú. tenemos que tener cuidado de no hablar más de lo que se debe y ser buenos. Me encantó esto que dijiste, Sergio, ser buenos heraldos. Me encantó esa palabra, te la agradezco bastante. Sí. Quisiera que termináramos, digo, por mí, seguimos toda la noche, pero se nos va el tiempo y todos estamos ocupados. Pero me gustaría que termináramos prácticos, Sergio. Yo estaba pensando, si te tocara dirigir la alabanza, Sergio, dame 5 cantos, así, sin entrar así mucho rollo, 5 cantos, ¿cómo armarías ahorita un song list para mañana? 5 cantos que tengas aquí abajo de la manga, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Pero toma en cuenta, no me gustaría que eligieras cantos solo actuales, sino Ujú. en la trayectoria de tu vida, brother. Hay cantos que nunca hemos dejado de cantar. Bueno, al menos Entonces, creo que la pregunta más específica es, ¿qué ingredientes tú le pondrías, verdad, a la comida? Hablando que cada ingrediente es un canto. O sea, va a llevar sal, va a llevar pimienta, va a llevar sí, esto y esto para organizar el guisado. sí, sí, Eh, pero que no se porque si yo hago esta pregunta a un chavito ahorita, a un director de alabanza chavo, no me va a decir canciones de ahorita, ¿verdad? Ok. Pero alguien como tú, brother, y mis compañeros que tenemos Ujú. ya, pues ahora sí que venimos desde el Génesis, ¿verdad? Aprendiendo en esta cuestión de la dirección de la alabanza. Dame 5 cantos que tú escogerías de todos los tiempos Para para, la isla desierta. ándale. Para llevar tus caballitos de batalla. Eso. Ah, mira, yo una vez escribí un artículo para un librito que se llama La Adoración, y que está en PDF y que está gratuito. Hay una página que se llama Coalición por el Evangelio, y la página de Coalición, ellos sacan recursos. De todos esos recursos, ah, hay un librito que se llama, si vas a la página de Coalición y buscas recursos, hay muchos libros en PDF gratuitos a descargar, y hay uno que se llama La Adoración. Y precisamente un artículo
el artículo que me tocó escribir en ese, creo que eran dos. Uno era cómo dirigir sin distraer, y hablaban mucho de esto, de que no distraigas a la gente, pero tampoco o sea, ten ese matices, ¿no? De los que estamos hablando ahorita. Y el otro era escogiendo las canciones para alabanza. Y me acordé justo que Gustavo hace el ejemplo del platillo. O sea, si vamos a traer platillos, porque yo hago la analogía de así como el mesero que sirve los platillos, hay canciones que son. Mira, Pablo hace que la distinción de las canciones en Colosenses. En Colosenses 3 dice que habite en nosotros en abundancia la palabra de Cristo, dice cantando ah, salmos, himnos, cánticos espirituales, ¿no? Entonces los salmos, obviamente la escritura cantada, los himnos son canciones que tienen una teología más robusta, una doctrina sana que tú quieres cantar. Y las canciones espirituales pueden ser canciones sencillitas a veces. Creo que en los 90 hubo mucho de esas canciones espirituales. A veces nos faltaba un poquito más de himnos, pero hubo muchas canciones sencillitas. Y yo las hacía el paralelo con platillos. Por ejemplo, un himno pues, es como la carne, un filete de carne, ¿no? Y quizá un salmo es algo, una ensalada, algo que te nutre. Y quizá hay cánticos de alabanza que son como el postre, ¿no? Y no vas a servirle a tus hijos puro postres. O sea, tú vas a hacer una dieta balanceada. Am, en ese artículo yo creo que yo menciono, porque la manera que yo agrupo mis canciones o las canciones que voy a cantar, todo nuestro repertorio, yo los pongo en 5 grupos distintos de canciones. Los tengo aquí a la mano. Mira, tengo grupo número 1, alabanza, gratitud y celebración. Hay canciones que caen en alabanza, gratitud y celebración, y son por lo general con las canciones que abrimos un servicio, ¿no? Alegres, gratitud, celebración. Grupo número 2 es redención, declaración de fe y gracia. Una vez estuve en un servicio, no participando, solo cantando, y el líder de alabanza cantó como 4 canciones y en ninguna de ellas mencionó ni la cruz, ni el evangelio, ni que somos salvos, nada. Todo era Dios es grande, Dios es amor. Eh, y yo dije, ¿por qué? O sea, a lo mejor si yo hubiera hablado con ese líder de alabanza y le hubiera dicho, brother, te faltó cantar el evangelio en tus canciones, a lo mejor me hubiera dicho, no, pero es que aquí está implícito, ¿no? En el amor, a cantar que Dios es amor, a cantar. Pero yo creo que nosotros estamos llamados a no a ser implícitos, sino a ser explícitos. Tenemos que encontrar canciones y hoy Correcto. tenemos muchas canciones, no solo antiguas, pero nuevas que se han cantado mucho sobre la cruz, la obra de Jesús al salvarnos, que si un pecador entra, como dice Corintios, sepa que Dios está aquí y que le está mostrando sus pecados, ¿no? El grupo 3 es dependencia, confesión y esperanza. Son unas canciones de Señor, te necesito, sosténme. 4 es adoración, exaltación e intimidad. Estas son las canciones donde ya sientes tú en el trono de Dios y lo estás adorando, o le estás diciendo, Padre, te amo. Y el 5 es consagración, proclamación y misión. Este es Dios, tú nos envías como tu iglesia a compartir tu amor al mundo, etcétera, etcétera. Yo creo que si a mí me dieran la oportunidad, yo pongo una de cada una en un servicio. Si me dicen, nada más tienes 3 canciones, yo escogería el 1, el 2 y el 4. O sea, alabanza, el 2 redención, el 4 adoración. Y con eso es casi como una historia completa del Evangelio. Ahora, si tú me llamas a canciones más específicas, hay canciones que son tan buenas que le dan la vuelta a toda. O sea, tienen de todo. Hay canciones que se quedan en una y está bien, se quedan solo en uno de estos, ¿no? Es pura dependencia o es puro confesión, está bien, pero hay canciones que le dan a todos. Una de las últimas canciones en los últimos años en español, El Dios que adoramos, de Jonathan y Sara Jerez, no sé si la conoces. Eres el Dios que adoramos todo poder. Ese te está contando toda la historia del Evangelio, de la humanidad y cómo Dios vino a salvar. Em, en inglés, muy parecido a eso, es Here I Am to Worship. Tim Hughes Oh, cómo canta. no. Esa Here I Am to Worship es muy completa. Tú la vas cantando y cuenta de todo. Que era la luz del mundo, que vino a salvarnos, y por eso aquí estamos para adorarte. Ya. De las últimas también,
en español, pero que la traducción en inglés, perdón, en inglés, pero la traducción en español es muy buena, es la de King of Kings, de Rey de Reyes, de Brooke Ligertwood. Es una de mis canciones favoritas de los últimos tiempos. La de Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, gloria al Padre Dios. Um, en la oscuridad estaba toda la humanidad. O sea, esa canción te va contando también toda la historia de redención y es bien trinitaria, que a veces nos falta cantar canciones trinitarias en nuestros servicios. Esas para mí son canciones muy claves, que si yo digo, agarro una de esas y una de alabanza alegre, eh, y otra ya suave de adoración con esas. O sea, por Tienes ejemplo, que, se ajá, va la luz en la iglesia, no tienes pantalla, ajá, no tienes instrumentos eléctricos. ¿Qué haces? Hace un par de años en nuestra iglesia así pasó. Se fue la luz, no hay pantallas, se acabó todo, solo las acústicas. ¿Qué haces? ¿Sabes qué me puse a cantar? La canción que todo el mundo sabe. Eres todo poderoso. O sea, tú cantas eso, todo el ajá, mundo te va a seguir. Nadie necesita leer la letra. Es exacto. una canción muy centrada en Dios, en su atributo que Él es poderoso, Él es grande, sencillita, no tiene mucho, pero es para, o sea, le va a dar al blanco en momentos como ese, donde, imagínate, se te va la luz y sientes que perdiste el control de todo, pero empiezas a cantar, la única razón de mi Razón. adoración eres tú eres poderoso. O sea, Sí, esto al final sale sobrando. sí, No, brother, ahí se armó un tiempo de alabanza súper suave qué padre. y sin instrumentos, sin nada, sin letra, sin clic ni secuencias, una guitarra y todo el mundo cante fuerte. O sea, esas son canciones que se quedan marcadas y que cumplen esos Cumple. propósitos específicos, ¿no? Oye, Un himno, Santo, 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 o tu fidelidad. Tú empiezas a cantar, yo he cantado una vez, me acuerdo que estábamos en una conferencia y yo quería, como la conferencia era de música, yo quería cantar algo para enseñarles a los músicos que al final no necesitamos música. Y terminando mi exposición, me puse a cantar, oh Dios eterno, tú mi ser. Y todo el mundo la siguió así a capela, Ni una sombra sin de letra atrás, sí. ni una sombra de, oh tu fi. O sea, todo el mundo la fidelidad. sigue. Wow. Es un himno hermoso. Me encanta el verso, uno de las otras estrofas, am, donde dice, ah, ese es el primero, este se me va la letra, pero dice, cuando primero habla, después habla de la creación, las estaciones del año, une sus cual fiel escrituras, porque eres bueno, por siempre eres fiel, o tu fidelidad, a un hermoso tiempo de alabanza. Nadie estaba tocando un instrumento, solo las voces alabando a Dios. Yo creo, Cuán grande es Él, son himnos que no necesitas. Y hablando de canción, acabo de estar días atrás, el domingo, ¿qué día es hoy? Miércoles. El domingo en la mañana fui a orar a un hospital. Uno de los miembros de nuestra iglesia, su papá, ya lo estaban desconectando. O sea, era prácticamente ir a orar por él, un hermano creyente, decirle, mi hermano, eh, recuerda, Cristo es tu Señor y Salvador, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás bien? Nos vemos allá, literalmente. Él completamente consciente, pero sabiendo que al desconectarlo es cuestión de días. Wow. Ah, y estamos orando, leyendo, y terminamos y yo empiezo a cantar. Tu fidelidad es grande. Así, a la cama del hospital, no hay instrumentos, no hay nada. Esa es una canción que puedes cantar en cualquier lugar, en un funeral, en un velorio, en la iglesia, cuando alguien está enfermo. Son canciones que Dios dio tan sencillita como Tu fidelidad es grande, o un himno más construido como Oh, tu fidelidad, pero han sido repertorio de la iglesia y Oye, seguirán, ¿no? ¿y cómo no cantar esta canción Agnus Dei?
Agnus Dei. Santo, Sí, exacto. santo. Imagínate. No, olvídate, o sea, nos ponemos aquí a Ujú. hablar de esto, nos podemos quedar toda la noche. Sí, 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 sí. Pero sinceramente, qué gustazo. El tema nos apasiona, ¿verdad? Y estoy seguro que no nada más a nosotros. Estoy seguro que hay hermanos que nos están viendo en este momento o que nos van a ver en algún momento y que también son apasionados por ver al pueblo del Señor adorarlo en su presencia, ¿no? Ujú, ujú. Y esto es algo tan hermoso, es un regalo, ¿verdad? Como lo dijeron, es un verdadero gusto hacer esto para Sí. Dios, ¿no? Una de ¿Sabes las... cuál también? ¿Sabes Perdón. cuál? A veces en retiros, estamos en retiros, Ajá, sábado en la mañana, todo el mundo se está despertando, porque tú eres bueno, ándale. porque para siempre. O sea, esa canción yo todavía la Claro. canto en retiros, todo el Ajá, mundo ahí, te digo, no hay letras, no hay nada, tú lo empiezas a cantar, qué porque para hermoso. siempre tu misericordia es cada mañana al despertar, sé Sé que en que ti en ti, puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. O sea, eso, brother, o sea, son canciones no solamente que conectan, yo creo que parte de algo que nosotros experimentamos hoy, que no es parte de las nuevas generaciones, obviamente es el factor tiempo. Estas canciones para nosotros no ya te... vienen acompañadas de nostalgia, o sea, hay mucha nostalgia y por eso también tocan diferente nuestro corazón. Yo creo que se siguen escribiendo muchas canciones muy buenas, nuevas. Pero creo que la nostalgia por sí misma, no creo que haga mucho, pero la nostalgia para el cristiano es el vehículo que te puede llevar a recordar la fidelidad de Dios. Porque si yo pienso en la primera vez que yo canto Percutor bueno, o que escuché el disco del Predicto doble A, y ahora, recientemente, en algún retiro, estoy con gente en mi iglesia, 30 años después, o sea, hay una constante que esa canción me recuerda que la constante es Dios ha sido fiel por todos estos años y seguirá siendo fiel. Entonces la nostalgia me ayuda a mí a mirar la fidelidad de Dios y a recordar la fidelidad de Dios. Uf. Y esto es algo que, como decimos, o sea, esto no tiene fin. Esto es una continuación, ¿no? El Señor es digno de recibir por los siglos de los siglos al suprema alabanza y Ujú. adoración. Sergio, ha sido tan enriquecedor lo que nos has venido a compartir. Realmente nos pones una sonrisa en la cara a los tres, ¿verdad? Pero para terminar en este momento, en esta ocasión, ¿verdad? Nos gustaría mucho que nos dieras por último algún consejo final, ¿verdad? Ujú, ujú. Para terminar este tiempo contigo, ¿verdad? Y después quiero dejarle lugar a mis compañeros para que puedan decir unas últimas palabras. Pero ¿cuál sería un consejo, ¿verdad? Ya en general, que tú nos quieras dejar sobre el tema, mi querido amigo? Yo creo que terminar como comenzamos, hablando de cuando Jesús llamó a los discípulos a estar con él. Últimamente, el Salmo 27 me ha vuelto a pegar de una manera muy bonita, pero también muy desafiante en mi corazón, que es uno de de los salmos que todo el mundo sabe, no lo sabíamos desde nuestra juventud. Sí, Solo una cosa le pido al Señor, esta buscaré, que que esté esté yo en su Sí. presencia todos los días de mi todos los vida, para contemplar su por hermosura y para inquirir en su ti. templo, ¿no? Ujú. Em, Parece que es lo más básico, pero una vez escuché un pastor que decía, lo más importante es que lo más importante siempre sea lo más importante. Eh, y siempre que leo el Salmo 27 me vuelvo a recordar eso. Solo una cosa, o sea, David decía, si me pides una sola cosa, estamos hablando de David, o sea, no va a haber compositor que se le acerque a David, porque, o sea, todo, hablando terrenalmente, ¿no?
¿Quién puede decir, oh, yo escribí esta canción, oh, yo escribí La Casa de Dios, oh, yo escribí Porque tú eres bueno? Pero va a llegar David y va a decir, yo escribí el Salmo 23, o sea, Ujú. y que David diga, solo una cosa pido. O sea, si me tengo que quedar con una cosa, me quedo con esto. Que pueda estar yo, Señor, en tu casa todos los días de mi vida. Ujú. O sea, eso no hay más, nos desbarata, o sea, nos desbarata. Eso es lo que yo les deseo a ustedes, eso es lo que yo quiero para mí. Amén. Mucho de la gente que conocimos en aquellos tiempos, líderes de alabanza, músicos, pastores, se han quedado en el camino por no guardar su corazón, por estupideces y dejar que el pecado, no sé, dependieron de ellos mismos, qué sé yo, se descuidaron, mil razones. Pero si uno sigue en el camino, no es porque hayamos sido nosotros muy buenos, pero porque Él es fiel. Amén. Él es fiel. Y que ese siempre sea el motor de nuestras canciones. Solo una cosa pido, Señor. O sea, si nunca más vuelvo a escribir una canción en la vida, pero puedo estar en tu presencia todos los días, eso me basta. No hay más, no hay más. O sea, de todo lo que más tengamos es una añadidura y es una bendición. Y es padrísimo hacer música, y es padrísimo componer, y es padrísimo ver al pueblo de Dios cantar. Pero al final, no hay belleza que se compare a solo estar con Él y, y ser cautivo por su belleza y por su verdad. Amén. Definitivamente. Renato. Híjole, hermano, pues es que nos deja sin palabras, la verdad. Es muy refrescante, es Ujú, muy refrescante todo esto que nos dices y para mí es un aliciente conocer gente como tú. Créeme que eh, a los 60 años es difícil sorprenderse a veces, ¿no? Pero estoy gratamente sorprendido y es un placer de verdad formar parte de una iglesia en donde tú también estás como un hermano, amén, de verdad. Te amén, mando un brother. abrazo y me da Gracias, muchísimo brother. gusto conocerte. Gracias. ¿Eh? Igual, brother. Dios permita que podamos conocernos en persona. Amén. Gracias también por la manera en que en mi juventud tus canciones bendijeron mucho mi vida, brother. Y me, y Gracias a me, Dios. Yo le doy me gracias a Dios inspiraron. por eso. Igual. Gracias, Fran. Gracias, bro. Igual tú, Gustavo, tus canciones me bendijeron mucho en esa época. Y todavía hasta hoy, como lo cuento. Gracias. Y gracias por estar aquí y permanecer en el camino, eh, para Amén. la gloria de Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias a Dios que nos tiene. Bien, eh, parece que tienes dificultades para cerrar la sesión, la grabación, David. No, Ah, no, ya. no, no, no. No, no, Ah, ok. yo ahorita cierro. Ok, perfecto. Sí, no, digo, ¿querías despedirte? No, no, ya no. Ok, 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 perfecto. No, yo te quiero agradecer, Sergio, por este tiempo, de veras, muchas gracias por dejarnos eh, conocer un poquito más tu corazón. He visto varias entrevistas, has dado muchas entrevistas, a mí me diste una, pero realmente esta entrevista fue muy enriquecedora, la verdad, yo te lo agradezco mucho. Mm, Te he escuchado compartir, te he invitado para que mm, compartas en congresos que hemos organizado, pero realmente esta noche creo que ha sido muy, muy, muy enriquecedora, ¿no? mm, mm. Pues a todos aquellos que nos han visto hasta este momento, muchas gracias por haberlo hecho. Queremos agradecerles de antemano, les pedimos, por favor, compartan esta entrevista, que aparte de ser informativa y de traer mucha a la luz muchas cosas muy bonitas de cómo surgieron canciones tan emblemáticas como La Casa de Dios, pues ha sido muy enseñable para nosotros, muy de mucho aprendizaje y sabemos que va a ser de mucho aprendizaje para todos ustedes. Compartan este video, compartan este canal, dennos un like por favor para que el algoritmo nos siga recomendando. Y pues bueno, nos despedimos en esta noche. Sergio, una vez más, gracias.
Dios les bendiga, Gracias, Renato, pastor. gracias, Pastor Gustavo, gracias. Gracias a Dios. Dios les bendiga y recuerden que nos vemos la próxima vez en tu canal Creciendo, Discipulado para Músicos. Dios les bendiga y muchas bendiciones.